Profe, se escucha muy bajito. Bueno, yo lo escucho muy bajito. Ay, qué horror, qué horror. A ver, ahorita les trato Igual de... yo, profe. Sí, No, profe, pues se escucha bajito. a ver, vamos a pelearnos rápido con esta cosa otra vez. Ahí está. ¿Qué tal ahora? Dicen, ahora se oye muy fuerte. Mejor. Gracias. Ok, nada más ese es el... Ay, no. Ahí ya se oye bajito otra vez. Ahí ya se oye fuerte. No sé. Bueno, dejamos esto abierto por si acaso. Ok, entonces vamos a empezar. Según esto ya se debería de oír mejor. No me gusta dejarle tan alto el volumen porque se oye eco. Pero... ok, lo dejamos así. Bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy, 29 de octubre. Les mandé luego el foro. Bueno, no luego les mandé el foro. Híjole, a ver. Nos subimos al máximo a pesar de todo. Lo que pasa es que aquí si le subo al máximo me va a dar eco. Por eso me ando peleando con esta cosa. Les digo que no sé qué le ocurrió, todo iba muy bien. Hasta que la Nación del Fuego atacó y... no. A ver. Lo callamos. Y ahora... ok. ¿Qué tal ahora? Eco, eco, eco. Se escucha feo, profe. Creo que se oye con eco, ¿verdad? Sí. Profe, ya ahorita ya, o sea, sí se escuchaba con eco, pero habló ahorita y ya no se escuchaba mucho con eco. No sé si ¿Y me da... ahora? Ya no se escucha el eco. Sí, es un rollo con esto del... Se supone que ya había quedado arreglado. Bueno, no arreglado, pero ya no se escuchaba tan brusco, tan drástico. Pero bueno, a ver, si ahorita ahí más o menos nos podemos escuchar. Si no, lo que voy a tener que hacer es conectarle otro micrófono, pero pues eso lo haré ya para la siguiente sesión. Ya lo voy a pensar para la siguiente sesión, porque si no, no vamos a poder estar no vamos a estar así. Entonces ahorita yo todavía alcanzo a escuchar algo de eco. Tengo volumen de las bocinas al 36. Si le bajo el volumen, como pueden ver al 30, escucho menos el eco, pero también no las escucho bien a ustedes cuando hablan. Le tengo que subir. Entonces lo que voy a ir haciendo es ir jugando con el volumen e ir aumentándole, disminuyéndole y silenciándolo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Tenemos que estábamos bueno, sin embargo, sin embargo, sí me escuchan en un nivel, pues más o menos estable en el que nos podamos entender. O eso esperaría, ¿no? Ok, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a continuar, ya vamos a terminar con el tema número 2, desarrollo de la lengua y el habla. ¿Recuerdan qué era lo último que veíamos? ¿Quién me puede decir qué era lo último que revisábamos en la clase de didáctica del lenguaje? Didáctica del lenguaje. Adelante, Itzel. Estábamos viendo lo de dominio inicial Ajá. y que estábamos hablando de que había una película, bueno, del de que sale ahí en la película. De Bonnie. Sí. Ok. El dominio inicial del lenguaje. ¿Qué más? ¿Con qué complementamos esto que menciona Itzel? ¿Qué otra cosa veíamos? ¿No? Ya aquí tenemos algunas partes de empezar a hablar también de las interiorizaciones objetivas y dominio inicial e interiorización del habla. No hablábamos de las adquisiciones verbales y de esta
¿Cuál era la, cómo diríamos, la actividad más analizada en este tema, ¿no? ¿Qué actividad realizan los niños que nos confiere esto de analizarla? Ay, aquí me faltaron las comillas en la referencia de acá. ¿Cuál es esa actividad que hacen los niños para interiorizar el lenguaje? ¿El de su amigo imaginario? Ajá, esa es una, como manifestación anexa, va pegadita, pero la actividad es otra. Antes del amigo imaginario, antes de que se manifieste como un amigo imaginario, ahí está la actividad propiamente como tal. No les voy a decir cuál es, a ver, acuérdense. No, nadie. A ver, ahorita aparece por aquí. Dice, aquí, ahí está ya lo vieron. Ahora la quito. Uh, ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. A ver, chicas, ¿qué les pasa? Miren, esta que tenemos acá, el diálogo imaginario, ¿sale? Entonces, la primera forma del lenguaje interior va a ser el diálogo imaginario, es a partir de del que nosotros comenzamos a interiorizar, no a adquirir. Es diferente adquirir que interiorizar, porque el adquirir solamente se refiere al hecho de saber copiar las palabras, ¿no? Lo que dijimos también, cuando un niño habla y habla, por decirlo así, por hablar, ¿sí? Adquiere el lenguaje, adquiere el idioma, ¿sale? Es como si tú repitieras, como si tú cantaras una canción en inglés, en otro idioma, no sabes qué rayos quiere decir, no sabes qué rayos significa, pero repites las palabras que entiendes de la canción, ¿no? Sin embargo, no estás adquiriendo, no estás interiorizando el lenguaje, solamente lo estás adquiriendo, ¿sale? Ahora, si de la misma manera ocurre con el idioma materno, ¿sí? De la misma manera va a ocurrir con nuestro idioma, en este caso español, porque lo que nos ocurre es que simplemente tomamos la palabra, la repetimos aunque no sepamos qué significa, ¿no? Mucho nos podría haber pasado que un niño lo escuchas decir una palabra y cuando le preguntas, oye, ¿y eso que dices? ¿Qué quiere decir? No te sabe explicar. Y te dice, por ejemplo, ahí vamos a poner una palabra, experimentación, ¿no? Supongamos, es la experimentación. ¿Y qué es la experimentación? Le preguntas, y agarra y se ríe y lo juguetea y te lo toma a manera de broma, de relajo, y te dice, ay, pues la experimentación es la experimentación, y se empieza a reír y se voltea y sigue jugando, ¿no? Y te ignora. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando haces diálogo interior y cuando el niño ya sabe qué quiere decir la palabra, ¿sí? Entonces está utilizándola en un contexto intrapersonal, ¿sale? Tratando de conectarlo con un contexto interpersonal, que sería el hecho de hablar con alguien, hablar con un amigo imaginario, hablar con una mascota, hablar con un juguete, hacer jugar a los juguetes y, como dice aquí, imaginar diálogos, dialogar con seres, ¿sale? Animales, muñecos a los que les presta su voz y ensayando lo que podría llegar a decir en determinadas situaciones. Y entonces cuando yo llegue y me voy a casar y le voy a decir a la que va a ser mi esposa, que si quiere ser mi esposa, ¿no? Entonces, mi amigo imaginario dijo, ¿no? Aquí también tendríamos que pensar en Blue, el otro amigo imaginario. Bueno, entonces, en este sentido, bueno, decimos que el diálogo imaginario es una preparación para la actividad de la vida, es una preparación para la actividad lingüística de la vida, en la cual nosotros tenemos, no, perdón, estaba yo contando quiénes son las que
las que están aquí. Nos falta una personita. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice Itzel, Jocelyn, Perla, Miriam. Ah, es Eli. Ok. Entonces, nos preparamos para la vida a través de este diálogo interior, ¿sale? Y hacemos que simulamos, ¿no? Que existe ese lenguaje con las demás personas, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, lo que llegamos a hacer en este monólogo interior se vuelve parte del determinante de nuestra conducta. Cuando el soldadito mata, cuando la niña cuida a su bebé, cuando le pega al bebé, se vuelve parte de la conducta que observa y manifiesta, proyecta en su juego. Y por eso también vamos a ver que es importante más adelante en el siguiente tema esta parte del juego, ¿vale? Ahora, el hecho de que el diálogo imaginario no haya un interlocutor presente, decía, es para que tengamos esa sensibilidad ante la presencia y la existencia de alguien más, ¿no? Eh, Podemos hacerlo así para que no nos sintamos presionados al momento de hablar, y es más fácil que un niño exprese lo que quiere o lo que le pasa, lo que siente o lo que vivió a través de este diálogo imaginario y a través de este juego. Por eso es que en las terapias que se llegan a dar a los niños, se les hace o se les invita a jugar. De hecho, hay terapias específicamente que hacemos en psicología, en la que los niños les presenta, sobre todo a los niños que son víctimas, por ejemplo, desgraciadamente, ¿no? Pero son víctimas de algún tipo de abuso sexual, les presentas juguetes, los cuales, vamos de nuevo a la ilustración, ¿no? A ver, juguetes, terapia, abuso. Les presentas juguetes que tienen efectivamente los caracteres sexuales vistos, tienen ropa, tienen tienen más marcados los caracteres sexuales, pues, sí, como estos que están acá, ¿vale? Estos que vemos por acá, ¿sale? Tienen la ropa. ¿Y qué es lo que el niño hace, no? Pues, ¿qué te dijeron que, a ver, haz con la muñequita, haz con la niña lo que te hizo tal, o lo que hiciste con tu, no sé, con la persona esta, ¿no? En cuestión. Ah, bueno, ¿qué hace el niño o la niña? Le quita la ropa, hace esto. ¿Por qué? Porque a través del juego reduce, como dice aquí, eh, la presión que normalmente se ejerce en el diálogo. No es lo mismo que le tengas que preguntar lo que, necesitas que te diga, o lo que estás buscando que te diga, y que lo tenga que expresar a través de palabras, a que lo exprese a través del juego. ¿Sale? Muy importante por aquí. Ojo con eso, es algo como para tenerlo es información que cura. ¿Sale? Entonces, bueno, es una observación, ¿cómo sería? Es un plus que les quiero comentar para que lo piensen, para que lo conozcan. Ahora, al mismo tiempo el hecho de que el lenguaje, esto ya lo vimos, bueno, aprendemos a pensar en voz baja, y hay condiciones patológicas en las cuales pensamos, ya decíamos, si estamos bajo mucha presión o si estamos bajo mucha soledad, podemos empezar a hacer ese diálogo, ¿no? Como les preguntaba yo a ustedes, que decían que también de repente hablaban consigo mismas. Bueno, pues se refiere un poquito a esto, ¿no? Cuando tienes que solucionar un conflicto es más fácil solucionarlo si hablas contigo mismo. Ok. Y finalmente, en todos estos casos no se trata de manifestaciones de un proceso de interiorización del lenguaje, sino de exteriorización de un lenguaje interior. Es decir, todo lo que tú ya tienes dentro, acomodado en esquemas lingüísticos, acomodado en formas de conceptos, ¿sí? Lo manifiestas a través de las palabras que te es posible, y te facilita el expresar o encontrar las palabras cuando tú haces que los objetos, que el amigo imaginario, que el juguete, que ¿qué era? Que el otro, la cosa, sí, lo que fuera, no era otra cosa, a ver si me fue. El amigo imaginario, el juguete o
o la persona con la cual interactúas actúen de esa manera o con quien sea que tú estés jugando. Pues ahora, el lenguaje interior y el pensamiento, hablando de otro tema, a ver, no sé si hasta aquí hay dudas, me dicen, ¿sale? No solamente el diálogo imaginario, sino el monólogo interior se considera como una forma interiorizada de comunicación, ¿sale? Aunque este monólogo interior se dirige hacia la persona. Sabemos que el lenguaje verbal sirve para el uso de comunicarse, ¿sale? Pero se puede convertir en la descripción y análisis de la realidad y en un instrumento del conocimiento. A través del lenguaje conocemos, a través del lenguaje aprendemos, a través del lenguaje desarrollamos nuestro pensamiento. De hecho, el lenguaje junto con ¿cómo se llama? Junto con la socialización y la parte de nuestros pulgares que nos permitieron sujetar cosas, fueron lo que más nos ha ayudado evolutivamente a los seres humanos para alcanzar el grado de abstracción, conocimiento, etcétera, que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Ya sí, hablando nada más de los aspectos positivos, ¿no? Pero, pues, el lenguaje es este ente que la socialización, junto con pegado con la evolución, nos ha permitido llegar a ser o llegar a tener el avance cognitivo, el avance de conocimiento que tenemos hasta el momento presente de la humanidad. Sí, con coronavirus, sin coronavirus, pero así es, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la relación entre pensamiento y lenguaje, es de esta forma de lenguaje en la que pensamos en primer lugar, ¿no? Primero pensamos en lenguaje. Y el lenguaje de la descripción y de la narración despersonalizada es este es el lenguaje de descripción y narración despersonalizada, pero también el lenguaje del razonamiento y de la resolución de problemas, el lenguaje de la lógica y de la ciencia. Es decir, nuestro lenguaje traduce todo y nos permite traducir todo. Es decir, la realidad que nosotros vivimos la expresamos a través del lenguaje y el lenguaje nos permite organizar la realidad que vivimos para adquirirla, para volverla parte de nosotros. Vygotsky estudia esto con profundidad y da las características de este lenguaje en un texto conocido en el que insiste, que sería Pensamiento y Lenguaje, el texto me parece que ese es, en el carácter simplificado y el esquemático de este lenguaje interior. Según Vygotsky, bueno, por modificado que esté, un lenguaje verbal continúa constituido en último término por signos lingüísticos entrelazados por reglas lingüísticas. El que esté resolviendo mentalmente un problema matemático o analizando una cuestión filosófica hace que pensemos en fórmulas verbales de una lengua determinada, ¿sí? Esta también es una regla muy importante a marcarse, que pensamos con el lenguaje. Nuestro pensamiento se traduce a través del lenguaje. Pero al mismo tiempo es cierto que nuestro razonamiento es válido con independencia de la lengua que ha sido pensado y que como tal, dicho razonamiento puede ser traspasado de una lengua a otra conservando todo su valor. Es decir, pensamos con el lenguaje, interpretamos con el lenguaje, pero el razonamiento es del ser humano. El lenguaje es la herramienta del razonamiento, pero no es el razonamiento. El razonamiento está en el fondo de la psique humana. En el fondo de la cognición humana se encuentra el razonamiento y está empapado por el lenguaje, ¿sale? Si pensamos en estas teorías del desarrollo, bueno, pues regresando a la parte de las teorías evolutivas o de la parte del desarrollo humano, si recuerdan la historia de Víctor, el niño de Aveirón, o nos vamos con la historia de Mowgli, el libro de la selva, o de Tarzán, ¿sí? Si se fijan, a pesar de que cualquiera de estos personajes aparenta tener lenguaje, en realidad no tendría un lenguaje como tal. Sin embargo, parecería que la adquisición de un lenguaje es algo meramente natural, porque a pesar de todo, pues tendrías que aprender a expresar determinados sonidos que te permitieran a lo mejor ahuyentar a los animales peligrosos si estuvieras solo en la selva, pues si estuvieras solo en la selva y nunca hubieses tenido la adquisición del lenguaje actual, ¿sale? Piensen en la película, por ejemplo, de Tarzán, de Disney. Tarzán no habla español o inglés, ¿no? Tarzán no habla un lenguaje humano, pero habla el lenguaje de los gorilas. Se comunica con
sonidos guturales con quejidos y con movimientos de manos, ¿sí? Con ademanes de manos que son semejantes a lo que hacen los gorilas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es una forma de adquisición de lenguaje, ¿sí? Y si pensamos ya menos en la película animada, pues al final de cuentas lo que podrías adquirir sería esa expresión, de alguna manera, expresarte imitando los sonidos de la naturaleza pues para obtener determinados resultados, ¿no? ¿Sale? O sea, una especie de pseudo o de lenguaje primitivo, ¿sí? Por lo tanto, el razonamiento sería uno. El razonamiento sería con base en la supervivencia, sería basado en la supervivencia. Y el lenguaje sería basado en tu ambiente, ¿sale? Pero el razonamiento, nuevamente, sería diferente al lenguaje. En este caso, cuando nosotros estamos empapados de un lenguaje ya más especializado y desarrollado con muchísimas más interpretaciones y simbolismos, podemos pensar que el lenguaje es más, que el lenguaje es más refinado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no va tanto por ahí. Ahora, la traducción, el paso de los significados de una lengua a otra siempre es difícil y nunca es perfecta. Sin embargo, solo el hecho de que en alguna medida sea posible es la mejor demostración de que por debajo de la comprensión verbal existe un nivel de significaciones que son objeto del conocimiento. Lo que decíamos, ¿no? Tu razonamiento está debajo o detrás del lenguaje. Y es posible creer que las reglas que estructuran este nivel de significaciones se confunden con las reglas de la lógica y con las categorías del pensamiento humano. Si lo vemos aquí, si nada más tomamos el puro lenguaje de las matemáticas en este pequeño ejemplo y vemos esto, y lo único que podemos interpretar sería esto. Tenemos aquí tres lenguajes, miren, o 2.5. Uno es el lenguaje numérico de las matemáticas. Dos es el lenguaje de la lógica de las matemáticas, que es este, ¿vale? Y tres sería un lenguaje distinto en el cual nosotros no estamos acostumbrados. Sí, sabemos cómo se llaman los objetos, pero si fueran objetos que no tienen un nombre, ¿sale? Tú podrías determinar solamente conociendo el verde y el rojo, tú podrías determinar solamente con el rojo, este es rojo, con el rojo y el verde, lo que el resultado de este procedimiento, ¿sale? Y esto es porque no necesitas decir la cantidad en el mismo lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, aquí no necesitas decir cuántos plátanos hay aquí, solamente sabes que el plátano tiene un significado, tiene un simbolismo numérico, ¿sale? De la misma manera no tienes que decir que estas son figuras geométricas o cuáles son, simplemente tienes que decir que este símbolo, esta figura representa una cantidad que es una proporción equivalente al resultado que tienes aquí para ir determinando con base en todo esto el resultado, ¿sale? Bueno, a ver, hasta aquí, señoritas, hasta aquí vamos a dejarlo, ya son 10:57, hoy nada más tenemos clase de 1 hora, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarles, hay dudas, preguntas, porque estamos avanzando poquito, despacito, pero pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya hasta se salieron. Ay, ay. Eli acaba de entrar o entró hace ratito, ¿no? Acaba de entrar. Bueno. Ay, no es cierto, nos falta media hora, ¿verdad? Todavía estoy pensando en que terminemos y nos falta media hora. Estoy viendo mal. Qué bueno que acaba de entrar Eli, porque ya íbamos a terminar. Bueno. ¿Y eso? ¿Por qué tan tarde, Eli? (10:30 a 11:30). Se me va el avión de la hora, perdón. Es que... ¿En serio? Ok. Bueno. Ay, Eli, no entre tan tarde, por favor. No encontraba para desayunar. Bueno. Bueno, sale. Entonces, vamos a continuar, ya que me equivoqué. Ya están todas presentes. Y dice aquí... Jajaja. Y Eli, perdón. Bueno, no hay problema.
Ok, entonces les decía, podemos tener aquí tres lenguajes, podemos tener aquí estos tres lenguajes, y pues sería interesante, ¿no? ¿Quién podría resolver la cantidad que va aquí? ¿Quién podría resolver los números y la cantidad que va aquí? ¿Qué número debería de ir aquí? En la primera fila. 15. 15. Vamos a ver. Ahí, con otro color, a ver. Con rojo. 15. Sale. Y en los platanitos, lo que quiere decir que aquí debería de haber un 15, ¿sale? Entonces voy a mover este 15 aquí, ¿sale? Y ahora, para que los platanitos nos den 23 con el 15, ¿qué número debería de ir? 8. 8 por 2, 16, 15, 23. Ok, correcto. Los platanitos equivaldrían a 8. Y entonces, pues cada relojito debería de valer. Está más fácil. 1. Bien, Rebeca. A ver. Lo que quiere decir que aquí simplemente tendríamos que hacer, colocar platanito más platanito. ¿Y si será? Ah, no, y luego nos faltaría multiplicar por figura geométrica. Entonces, reloj más reloj más plátanos más figuras geométricas es igual a... A ver, vamos a hacer trampa. ¿Alguien ya lo tiene? 32. 32. No puede ser 32, Dios. Porque, a ver, ¿cómo? 8. A ver. Me suena muy... Es por... Es que por eso están aquí en pedagogía, ¿eh? Ya sé. A ver, 1 más 8 más 8 por Si no estoy mal, 255. 15. No estás mal, 255. Niñas, vean bien. Dice Perla 31. No, es que no estamos sumando. Aquí, fíjate. Es multiplicación. 255. Exactamente. El resultado sería 255. Ok. Y dice, de todas maneras, ni la suma y sobre. Bueno, eso puso ella, yo no sé. Ok. Sí, pero precisamente en este tipo de juegos no necesitamos el lenguaje. O sea, no necesitamos hablar, solamente necesitamos interpretar. Sin embargo, tenemos esta como dependencia hacia la lengua porque para resolver ejercicios como este siempre nos va a ser más fácil si los hablamos, si los platicamos, si los explicamos, si los expresamos a través del lenguaje, ¿sale? Porque dependemos mucho ya de nuestro lenguaje para el pensamiento. Eso es lo único que quiere decir y no es algo negativo, pero la abstracción no puede depender siempre del pensamiento. La abstracción, ya les dije, es independiente a ese pensamiento humano. Una cosa son las reglas que estructuran el nivel de significación y otra cosa las reglas de la lógica, ¿sale? Y las reglas de la lógica son absolutas, son universales, son más amplias que las reglas del lenguaje. Por lo tanto, si nos volvemos dependientes de la explicación, ¿sí? Va a ser más complicado establecer un razonamiento. De hecho, lo que tendríamos que hacer es esto. Primero debería de ser razonamiento y del razonamiento tendríamos que ir hacia el lenguaje y luego del lenguaje tendríamos que volver al razonamiento. Porque primero razonamos, primero pensamos y después asumimos cómo debemos de
expresar este razonamiento, que es lo que hicimos en este momento, en este ejercicio. Hablamos y platicamos los elementos que componen el problema, ¿sale? Y los transformamos en nuestro idioma. Y si tú repitieras con más frecuencia este ejercicio de explicarte el problema o explicar el problema para resolverlo, poco a poco el razonamiento, el lenguaje, perdón, la explicación verbal del razonamiento, del lenguaje, perdón, va a ir disminuyendo hasta que el razonamiento se integre a un lenguaje de una forma más sintetizada, se esquematice en una estructura más complementaria, ¿vale? Ok, ahora, continúo. Pero, dice aquí, se puede pensar también que este nivel posee una estructura gramatical anterior a las reglas gramaticales, que es más o menos lo que ya había mencionado, de cualquier lengua concreta. Esta es la opinión común entre los psicolingüistas de orientación cognitivista y específicamente los de orientación chomskiana, de Noam Chomsky. Y este personaje, Noam Chomsky, dice, el lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, solamente es más práctico como el mundo en el que vivimos. Esto que acabo de decir aquí, esto que acabo de decir, que lo voy a volver a escribir, que era razonamiento, lenguaje, razonamiento, ¿vale? Es el proceso a través del cual se creó el lenguaje o ay, se me fue la palabra de nuestro primer tema, se me fue por completo, se me fue. Ahorita aparece. El lenguaje simbólico. No es lenguaje simbólico, la comunicación simbólica. Ajá. ¿Sale? Porque cuando volvemos todo dentro de un esquema, como les dije, complementario, dentro de un esquema que se complementa en sí mismo, entonces comenzamos a crear símbolos que tienen significado. ¿Sale? Y esos símbolos con significado ya pasaron por este proceso. De un razonamiento hay un lenguaje y hay un razonamiento. Claro que siempre se va a poder conectar el lenguaje nuevamente con el razonamiento, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a entender o las hago más pelotas, que sería lo interesante. Pero bueno, si hay dudas, interrúmpanme. Ahora, entonces, el lenguaje es más práctico actualmente, como el mundo en el que vivimos. Ya no nos expresamos con, aquí por ejemplo, en el chat de hace ratito que nos ponen aquí, que nos ponía él y no dice perdón, ¿no? Por entrar tarde, pone dos caritas, ¿no? Dos caritas que ya no, con estas dos caritas que Eli coloca, ya no necesita explicar que se siente a lo mejor incómoda, se siente pues no positivamente bien por haber entrado un poquito más tarde, sino que basta con estas dos caritas, ¿sí? De entre acongojo, medio sorpresa y un poquito de ¿qué sería? Bueno, lo que sea, para interpretar todo eso que digo, ¿no? Acongojo, sorpresa, a lo mejor hasta humildad, hasta vergüenza, ¿sale? Con la palabra perdón, ¿no? Por haber entrado tarde, ¿sale? Es más práctico poner dos simples caritas para expresar las emociones y lo que quieres decir que el tratar de poner perdón, no me siento así, me pasó esto, no me vuelve a pasar, o sea, ya nos está dando a entender lo que pasa dentro de ella, solamente con dos iconitos. Por eso se vuelve más práctico y por eso se vuelve en lenguaje simbólico, ¿sale? Y aquí volvemos ya al punto inicial, al punto de partida de nuestra materia, de la comunicación simbólica, del proceso integrativo de la comunicación y en estos momentos con el desarrollo de la lengua y el habla, pues cómo llegamos ahí, ya subimos, bajamos, dimos una vuelta, regresamos, dimos otra vuelta y volvimos a regresar a cómo se le hace para que nuestro lenguaje se convierta en un lenguaje completo, ¿no? O sea, ya hicimos un análisis lo más, pues, desmenuzado, ¿no?
de la estructura tanto cognitiva como práctica, etcétera, etcétera, del lenguaje, ¿sale? Tanto del niño como del adulto y así. Entonces, recuerden, todo esto viene en su examen. Si aceptamos esta opinión, podremos hablar de un tercer nivel del lenguaje interiorizado, que es el de las estructuras gramaticales profundas, ¿sale? Aquí ya hablamos de estructuras gramaticales profundas. Cuando alguien les dice un significado, si yo te pregunto, dime el significado de cuerpo geométrico, ¿sale? Ya armas una estructura gramatical más interiorizada y cuando tú tratas de explicar algo, esa estructura también se manifiesta, ¿sale? Ahora dice que tiene algunas distintas características de lo que hemos llamado lenguaje interiorizado, que bueno, sería preferible entonces darle otro nombre. Según la teoría de Chomsky, les pongo este panel, dice, él propone un dispositivo para la adquisición del lenguaje, es decir, el lenguaje solamente se adquiere de una manera, pero hay que, bueno, permite recibir la entrada de la lengua y derivarla en reglas gramaticales, es decir, a través del input, de la entrada de la lengua, vamos aprendiendo poco a poco las reglas gramaticales. Si aprendemos a hablar, ¿cómo? Hablando. Los fundamentos son el aprendizaje del lenguaje específico del ser humano, la imitación, tiene pocos efectos para aprender el lenguaje y también sustenta la etapa prelingüística, el llanto, balbuceo, sonido vocálico. Todo esto es de la teoría de Noam Chomsky. Ahora, se va desarrollando la habilidad de expresar significados y una intención de comunicarse teniendo un lenguaje estructurado, semántico y gramatical. Esto es para Chomsky el lenguaje, contiene todos estos elementos. Luego, finalmente, no, ya, se acabó. Entonces, hasta aquí tendríamos que entender que todas estas características son las características actuales del lenguaje, fuera de todas las otras que pueden existir. Hay otros teóricos del lenguaje también que ponen otras características, pero que se van asemejando un poquito entre sí, porque muchos de ellos han llegado al estudio a través del mismo camino. Sin embargo, dentro del contexto de la función y las características que le pueden dar a su explicación del lenguaje, van adaptándose. Ok, ahora sí, pues lo que vamos a hacer sería pasar con nuestro siguiente tema. Y pues les recuerdo que el día del examen, pues el examen nada más va a ser del tema 2, o sea, hasta acá donde vimos, y que ya tienen sus elementos de, Moodle. También ya tienen sus elementos de Moodle, ahorita les enseño. Aquí está. Abrimos el tema 3. Ok, me voy a pasar a la plataforma en lo que carga el tema 3. Ahí está, ahí va. Y quiero enseñarles, ya tienen todos los elementos de la tarea del tema 2, eso ya lo había dicho, ¿sale? Y en el tema 3 también ya tienen todos sus elementos, ¿sale? Ya también pueden, para ir avanzando, esta vez no les voy a retrasar con la ausencia de las cosas de la plataforma, ya pueden ir haciendo su tarea número 3 también, ¿sale? La que voy a pedir para la revisión de este parcial va a ser el tema 2, ¿sale? Pero aquí está, de una vez les adelanto, tienen todo esto, muchos son videos, algunos son documentos, ¿sale? Les recomiendo que los vayan leyendo porque si no se les va a hacer más pesado, ¿sí? Y todo esto además es mucha información, es mucha información, es el tema que tiene más información, aunque el 2 y el 1 nos hayan parecido muy largos, este es el tema que tiene más información de todos, y ya, estimulación y estrategias ya son de los más sencillitos, ¿sale? Entonces, por favor, les aviso para que no se les vaya a pasar, para que no les vaya a ir mal en la calificación también. Los videos están interesantes. Hay uno que es muy largo, que es este que está aquí, fichas de lateralidad, no, este que está aquí, frases al día, lateralidad cruzada, este es casi de 1 hora. Entonces, este se los dejo, pero de este, lo único que les voy a dar chance, por decirlo de una manera, les voy a dar chance en este, que no lo suban al mapa, ¿sale? Cuando hagan esta tarea, el de Padres al Día, no es necesario ponerlo en el mapa, pero pues sí les recomiendo verlo,
¿sale? Está muy interesante y sí les recomiendo tomarse su tiempo para verlo. Cárguense el celular ahí y los van escuchando y les van echando un ojito. Porque si no, lo poco que les puedo yo explicar de esto es va a ser pues muy suavecito, ¿no? Les va a ayudar más en la profundización estos contenidos. ¿Sale? Del tema 4 todavía no les he subido nada, pero ahorita en lo que acabamos el tema 3 les voy a ir completando tema 4 y tema 5. ¿Sale? Entonces, chequen bien eso, por favor. Ahora sí. Pasamos al tema número 4. Perdón, 3. Pasamos al tema número 3. Aquí estamos el número 2. Y este tema se llama la etapa prelógica del lenguaje. Ya vimos, ¿sale? El desarrollo de la lengua, ya vimos los fundamentos psicobiológicos, ¿sale? Ahora nos toca ver cómo es que antes de volver interiorizado, como dijimos, el lenguaje, qué actividades o qué, sobre todo actividades, ¿sí? Porque son acciones, ¿sale? Permiten que se interiorice el lenguaje de una manera más completa y adecuada en la etapa infantil, que serían estas 4 o 5 que tenemos acá, que sería la parte de trabajar con las manos, voy a regresarlo aquí, la parte de trabajar con las manos, la parte de la habilidad manual, la parte del juego con el lenguaje, la expresión corporal con el lenguaje, el dibujo y el lenguaje, y la motricidad y lateralidad para el desarrollo del lenguaje. Todas son muy importantes, ¿sale? Y todas son antes de pensar en la lógica que veíamos hace rato en el ejemplo de los platanitos y el reloj, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Tenemos aquí, primera instancia, la etapa prelógica del lenguaje. Tenemos que el lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos y a través de él, pues podemos intercambiar información, ya lo sabemos, mensajes, ideas y sentimientos. Nuestro lenguaje siempre nos va a servir para expresar lo que sentimos, lo que pensamos y de alguna manera lo que somos, ¿sale? Entonces, esta etapa se va a situar entre los 3 y los 6 años. Ya después de los 6 años, el niño comienza a razonar un poquito más porque entra en la etapa de operaciones concretas, pero previo a la etapa de operaciones concretas, en esta sería la etapa preoperacional, ¿sale? Tenemos que ya empieza a adquirir el lenguaje, pero como decíamos, no es solamente una especie de copia de el lenguaje de los adultos. Y después ya le empieza a dar más significados, después empieza a entender las explicaciones, empieza a entender más conceptos, ¿sale? ¿Alguien prendió su cámara sin querer, queriendo? Gracias. Ahora, las experiencias son vividas, ¿sale? Sobre todo a través del juego sensorio-motor y simbólico, lo que decíamos hace ratito, ¿sí? Cuando hablábamos de ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre de nuevo. De este diálogo interno, ¿sale? Ya que en este momento los niños y las niñas aprenden a desarrollar su pensamiento simbólico y a preconceptual y empiezan a construir esquemas mentales representativos muy sencillos, ¿sale? Y los construyen a través del lenguaje de los adultos, pero no siempre es con la ayuda de los adultos. A veces lo van construyendo también un poquito solos, mientras que haya una buena comunicación o una buena, ¿cómo sería? Que se le comparta funcional y adecuadamente el lenguaje al niño, ¿sale? Si con un niño casi no platicas, si a un niño casi no le hablas, no va a poder hacer esto, ¿sí? Por más que tú tengas que dejar al niño solo, ¿sí? Si tú le hablas más, es más fácil que desarrolle este elemento lingüístico. ¿Qué pasó, Eli? Dime. Profe, ay, perdón, una duda. ¿A qué se refiere con preconceptual? Ok. Preconceptual es
antes de elaborar el concepto del objeto de forma interna. Por ejemplo, tienes aquí esto, tú sabes que es un zorro, ¿sale? El niño sabe que es un zorro, el niño puede saber que es un zorro, es más, el niño ya puede aprender a identificar la palabra zorro, ¿sí? E identificar al animal zorro, tanto en animal, en fotografía, en un peluche, en una marioneta como la que tienes aquí, pero cuando le dices, explícame qué es un zorro, no va a pasar mucho más allá de decirte, pues es un animal. Y es un animal a lo mejor naranja. Y ya. ¿Sí? Entre más te sepa explicar del objeto, más domina el concepto. ¿Vale? ¿Sí me explico? Mirjam, adelante. Profe, ahorita ahora sí que se me ocurrió la pregunta de que influye mucho que los niños como de 2 años no hablen por estar muy consentidos. A ver, sí, la primera respuesta que a mí se me ocurre darte sería que sí, porque eso de estar consentidos, para que no hablen, lo que tendría que ocurrir es que no les exijan, ¿cómo decirlo? Creo que lo habíamos platicado en alguna ocasión también. O sea, no haya esa necesidad del niño de hablar, sino que al mismo hecho de estar consentido, todo le interpretan, ¿sí? Y por eso no busca alcanzar el comunicarse por sí mismo. No sé si va más o menos ahí la respuesta. Sí. Y entonces eso tiene que afectar desde su casa. Y a los cuántos años, si está el niño muy consentido, entonces a los cuántos años ya podría hablar o ya así se va a quedar ya hasta que esté, no sé, como a los 6, 5 años. O sea, Bueno, puede no, llegar a ese extremo. sí, claro, sí, o sea, puede tener 6 años y no hablar bien. Se puede haber entrado a la primaria y no hablar bien. Por eso es que les digo que muchos de los trastornos de los niños son psicológicos y esos están incluidos. Los trastornos del habla están incluidos. Porque, bueno, de hecho casi todos los trastornos del habla, a menos que al niño le tenga un daño en el paladar, en la lengua, en el labio, en la garganta o algo, no te va a poder hablar. Pero de ahí si no habla porque está consentido, a lo mejor se va a esconder para hablar y no te va a pues no te va a comunicar, ¿no? Algo así. O que tenga un daño neurológico, ¿no? Pero pues eso ya es completamente aparte. Mientras sea un niño normal, de características físicas normales, debería de hablar más, ya para los, se debe de hablar antes de los 2 años, desde el año y medio ya empieza a expresar sus primeras palabras, ¿sale? Bueno, ya más que sus primeras palabras, muchas, muchas, muchas palabras, entre el año y poquito hasta los 2 años ya habla, como dijéramos, o sea, ya repite palabras y las palabras nuevas que les dices, las va tratando de copiar, ¿sale? Por lo menos se identifica el objeto con la palabra. En esta edad es donde se hace el juego con las tarjetas estas que te voy a enseñar ahora. Mira, tarjetas o palabra objeto, cualquiera de las dos. Vamos a cambiarle esta palabra objeto. La lotería, son estas, mira. Tú le dices mula y le enseñas la imagen de la mula. O le pones el objeto, animales, mira, unir. Y tienes acá Ok, la profe. acción de unir. Palabra, mandé. Entonces ahorita ellos ya podrían identificar hasta el juego de la lotería, ¿no? Claro, claro. El juego de la lotería es para niños bien chiquitos, lo pueden jugar desde edades muy, 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 muy pequeñas, ¿sí? Claro, aquí mira, por ejemplo, ahorita que veo estos aretes que están acá, que dicen never, never give up, es decir, nunca, nunca te des por vencido, o nunca te rindas. Esto no sirve porque no tiene objeto, ¿sale?
y necesita identificar el objeto como tal con la palabra, ¿sale? O algo que tenga que ver con la palabra. Por ejemplo, estas son palabra objeto, pero de colores. Te fijas, negro, negro, naranja, marrón, rosa, para identificar los colores. Y así es como te los enseñan. Así es como te los enseñan. Y ya para la lectura viene siendo esto: mano, mesa, micro, ondas. Bueno, falta la separación por sílabas aquí, pero moto, muñeca. Entonces, así se hace. Y de la misma manera te enseñan el inglés. Mira, aquí tenemos dog, cat, hedgehog, squirrel, ¿no? No sé cómo se pronuncia, got, rabbit, entre muchas otras. Entonces, esta es la primera adquisición básica del lenguaje cuando somos niños, ¿sale? Porque a través de ella identificamos, ¿no? Y entonces, si el niño estira el dedo y te dice, si el niño estira el dedo y te dice, ¿qué será? Tal o cual cosa, ¿sí? Te señala lo que tú ahí debes de hacer, o lo que se debe de hacer en estas edades, no es darle la cosa que señala, ¿sí? Esto, o darle todo lo que esté. Si son muchas cosas la que ves, no es darle todas las que ves, sino decirle cómo se llama la palabra y esperar a la cosa, perdón, y esperar a que te repita la palabra de la cosa para que se la des, ¿sí? O para que bueno, para que se lo cumplas, para que se lo acerques, porque si no, ahí es donde se ve lo consentido que mencionas, ¿no? Ahí es donde se va a ver que el niño no necesita esforzarse lingüísticamente para, pues para hablar, ¿no? Digo, para obtener algo, perdón, para obtener algo. ¿Sale? ¿Sí me entiendes? ¿Sí nos entendemos, Miriam? Sí, sí, profe. Entonces, como docente, mientras esté ahora sí que en tu mando, es hacer que hable, ¿no? Sin darle las cosas. Claro. Sí, claro, claro, claro. Aunque los papás te digan, ay, es que le cuesta mucho trabajo, no sé, bueno, pues, llévelo le voy a aconsejar que lo lleve a una terapia de lenguaje si le cuesta trabajo, ¿no? Y nos traiga aquí a la escuela ¿cómo se llama? Su diagnóstico, porque aquí le tenemos que exigir, ¿no? O sea, además sus compañeros fíjate, si tú tienes de 20 niños, tienes uno o dos que no hablan porque los papás dicen que le cuesta trabajo, además de todo, ¿no? Le vas a dejar y vas a permitir que siga con ese consentimiento, y tú le vas a dar lo que quiere, y además harías, por ejemplo, que sus demás compañeros le den lo que quiere. Creo que no es lo más adecuado, ¿no? Te imaginas a los otros 18 les dices, ay, pues los otros dos compañeritos les cuesta trabajo hablar, denles todo lo que quieren, no sé, no les pidan esfuerzo, ¿no? Los niños no van a estar pensando en eso, los niños van a pensar en jugar natural y normalmente como ellos juegan, ¿no? Y y al ratito, pues los daño va a ser, o lo malo va a ser para los dos en conflicto, ¿no? Que no hablen, porque pues los otros niños los van a, ¿cómo se diría? Los van a segregar, ¿no? Los van a quitar del grupo, ¿sí? Automáticamente. O sea, ni siquiera tienes que decirles, no les hables, ¿no? Simplemente los van a ignorar, ¿no? Y les va a decir, maestra, Luisito ya se puso a hacer berrinche porque no le entiendo. Entonces, Ujú. no puedes, ¿sí? Bueno. Ok, gracias, Miss. Sí, Miriam, sí. Ok, entonces, pues así está la situación. Y esto es como que información que cura. Cúrense en salud, ¿no? Prevengan, es lo mejor prevenir, ¿no? Hagan este manual tácito del docente, de la docente, de ustedes, para saber, ¿no? Es que esto, pues mejor mejor lo hago así, ¿no? Porque ser ordenados, ¿no? En algún momento les decía en una clase, ¿no? Organicen bien sus clases, organicen bien sus tiempos, ¿no? Entre otras cosas. Serpientes y escaleras también sirve para eso. Sí, claro, también. Y serpientes y escaleras ya sirve más como un simbolismo causa-efecto, porque pues precisamente, ¿no? Ante una acción te puede llevar a algo positivo y otra acción te puede llevar a algo negativo, ¿no? Mucho ahí de que le jala la cola al gato y el gato lo araña, y la escalera baja donde el gato lo araña, ¿no? Ayuda al prójimo, y después los demás lo ven como una persona noble, ¿no? Es lo que me acuerdo de las serpientes y escaleras. Bueno, nos quedamos aquí con el zorro y el sol, o esta carita, no sé qué sea. Bueno, debe ser un sol.
Es una carita feliz. Una carita feliz. No, se ve rara. Bueno, nos quedamos con el niño del zorro, ya. A lo mejor está contando el Principito porque hay estrellas. Y la próxima clase pues continuamos con esta parte de la etapa prelógica porque vamos a ir viendo todo esto que les digo, la habilidad manual, el juego y la expresión y todo. Dibujo, motricidad, lateralidad, o sea, está muy interesante. A mí me parece muy interesante, aunque yo no amo trabajar tanto con niños, me parece muy interesante esta parte del desarrollo, ¿sale? Ya lo confesé, lo tenía yo que decir, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante y pues sí se las voy a explicar de la manera más buena posible, ¿vale? Bueno, señoritas, pues si no hay otra duda, otra pregunta, son 11:29, hasta aquí nos quedamos y ya chequen lo de la tarea y todo y nos vemos la próxima semana. Dime, Chel. Bueno, es que todavía se escuchaba un poco bajito cuando estaba hablando. No, sí la escuché en la clase, pero se escuchaba como bajito todavía. Sí, la próxima clase voy a poner el micrófono, otro micrófono. Y ya van a ver que me van a oír, hasta van a oír los pasos de mis hijos en la casa. Entonces, pero ya ahora sí, la próxima clase les prometo que checo eso. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Gracias, profe. Adiós. Sí, cuídense. Bye, bye. Gracias, profe. Bye. Bye, profe. Bye. Bye, profe.